¿Existe una forma de gobierno ideal para mi sociedad? Aquí con este tema me gustaría empezar definiendo alguno que otro concepto. Más que nada los tipos de gobiernos. Me gustaría empezar definiendo cada tipo de gobierno y una breve definición de lo que es una utopía. Una utopía es un plano sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Básicamente algo imposible, ¿no? Existen 8 tipos de gobierno. El primero vendría siendo el gobierno republicano, el cual es un sistema en el que el pueblo puede ejecutar su soberanía a través de los gobiernos que elijan. Mismos que duran en el poder por tiempo determinado y ejercen cargos específicos, que es pues, como el gobierno que tenemos ahorita actualmente en México, un gobierno republicano. El segundo tipo de gobierno es el gobierno dictatorial. Se trata de una manera que tienen los mandatarios para gobernar, siendo su principal característica el tener un solo líder o, en su defecto, un grupo determinado de líderes, los cuales no poseen partidos o movilizan masas y tienen un pluralismo político bastante limitado en comparación a las otras variantes. El tercer tipo de gobierno es el gobierno monárquico. Se trata de una forma para gobernar en la que existen en la actualidad y que además se encarga de representar una dinastía, como actualmente vendría siendo Corea e Inglaterra. La cuarta forma de gobierno es el gobierno aristocrático. Acá se habla de un sistema o forma política sugerida por Aristóteles y Platón. Ambos se encargan de explicar que se trata de un mandato regido por personas sobresalientes por su intelecto y virtudes, y no por su popularidad. La quinta forma de gobierno es el gobierno teocrático. No es más que aquella manera de gobernar en las que los jefes de Estado, monarcas o presidentes, ejercen funciones como líderes de las religiones más dominantes del mundo. Todo al mismo tiempo, por ejemplo, la religión católica, sus políticas están muy relacionadas con los principios de esa religión. La otra forma de gobierno es la de gobierno la fascista, la cual no es más que una ideología política y a su vez una forma de Estado que tiene como principal característica un estilo y forma totalitaria totalitaria de derecha, muy nacionalista y totalmente antidemocrática. La séptima forma de gobierno vendría siendo el gobierno meritocrático. Acá se habla de mandatarios cuya base de poder es su mérito, su nivel de estudio, conocimientos, etc. Cada mandatario se encuentra ejecutando poderes acorde a sus conocimientos. Por ejemplo, un letrado en derecha siendo magistrado, un médico en el campo de salud, etc. Un profesor en el campo de estudio, ese tipo de cosas. Muchos países tienen mandatarios que cumplen con esas expectativas. Uno de ellos vendría siendo Canadá. La octava y última forma de gobierno es el autogobierno. Eso es una forma de dirección en la cual un ente, sí, cualquier persona, cuya administración goza de autonomía plena, lo que significa que tiene la capacidad de actuar con total independencia y libertad y tiene facultad de tomar decisiones por sí mismo. Básicamente que hace lo que él quiera cuando quiera. Aquí personalmente, eh, ya teniendo un concepto mínimo
de ciertos tipos de gobiernos. En lo personal, para mi sociedad, para México como tal, hay dos tipos de gobiernos que vendrían siendo muy similares, el cual vendría siendo el aristocrático y el meritocrático. Esos dos tipos de gobiernos son los que se me harían más adecuados para México y para cualquier parte, diría yo. Porque en el meritocrático, como dice aquí, cada mandatario se encuentra ejecutando poderes acordes a sus conocimientos. Que no ponen, pues, por ejemplo, México, que tiene a una actriz como diputada que vendría siendo esta Carmen Salinas. Si no, pues tendríamos a, pues, por ejemplo, como dice aquí, doctores en el caso, o sea, como liderando el campo de salud, profesores, todo ese tipo de personas. Y en el aristocrático, básicamente lo que dice es que se le aplicaría un examen al presidente para ver si está capacitado para gobernar. O sea, en vez de ser selecciones, como lo hacemos actualmente, elecciones por votos, sería más bien pues aplicarle un examen muy extenso o muy bien estructurado a los presidentes, y pues el que saque mejor calificación sería el más calificado para ser presidente, vaya. Actualmente el tipo de gobierno que tiene México, y normalmente pues en México, Estados Unidos, es el gobierno republicano, que vaya, pues es un sistema en el cual el pueblo elige al gobernante, que dura en el poder durante un tiempo determinado. Pues en nuestro caso de México serían 6 años, sería un sexenio. Este tipo de gobierno no se me hace, no se me hace mal, pero tampoco se me hace el mejor, personalmente, debido a que hay gente, habemos muchas personas que no estamos informados o no tenemos el conocimiento básico de política, sobre política, como para poder elegir bien a un presidente. No, también hay gente que no se informa sobre los antecedentes de dichos presidentes, de las cosas que han hecho antes y todo eso, y simplemente votan por lo que la persona dice. ¿Cuáles son las restricciones de mi libertad? Con este tema, yo pienso que viene siendo un tema muy de opinión personal. Básicamente porque depende mucho de cómo sea criada la persona, de cuál sea su concepto de libertad, de dónde haya crecido, o sea, en qué país, y ese tipo de factores. Aquí quiero pues aclarar un poco el concepto de libertad y restricción, que básicamente libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Restricción, limitación que se produce en algunas cosas, especialmente en el consumo de algo. Bueno, aquí personalmente, pues como dice, la libertad es el derecho que tiene alguien para elegir cómo actuar dentro de una sociedad. Es a lo que voy, que la libertad es muy dependiente de donde sean, de muchos factores. Depende de varios factores, como pues vendría siendo la nacionalidad, la forma de crianza, la manera de pensar de dicha persona, entre otros varios factores. Porque no es el mismo concepto de libertad que tiene
una persona de Corea del Norte al que tenemos pues, los mexicanos, por ejemplo, que en Corea del Norte tienen muy restringido el uso del internet. Ellos no son libres de usar el internet como ellos quieren, deben pagarle al gobierno como tal para usar el internet, y aún así lo tienen muy restringido el internet. Sin embargo, pues aquí en México uno puede navegar por todo el internet como a uno le plazca. De igual forma, en Reino Unido tienen ciertas leyes que en el resto del mundo, o por lo menos en México, no tenemos, que restringen la libertad de ciertas personas, de los ciudadanos pues de Inglaterra, ¿no? También la libertad entra mucho en las leyes de dicho país, ¿no? Porque no son, por ejemplo, en México pues básicamente no hay ningún lugar donde vendan armas, armas de fuego. Sin embargo, en Estados Unidos cualquier persona tiene la libertad de ir a sacar una licencia para portar armas e ir a comprar un arma donde él quiera, las armas que quiera. Para mí en lo personal la libertad es muy dependiente. Y de igual manera yo pienso que uno nunca es libre. Uno nunca es libre como tal. Sin embargo, tiene su concepto de libertad, más que nada. Porque hay gente que dice que es libre sin trabajar. Que se siente libre sin tener nada que hacer, sin tener trabajo, básicamente. De igual manera hay gente que se siente libre pues trabajando en lo que le gusta, ¿no? Haciendo lo que él quiera. También está la gente que se siente libre saliendo cada fin de semana. Por ejemplo, los estudiantes, que los estudiantes, la mayoría, digo yo, que nos sentimos libres en periodo vacacional. Pero de igual forma, digo yo, en una opinión muy personal, que nunca somos libres, porque siempre estamos atados a algo. Nunca somos libres como tal, porque mi concepto de libertad es como lo que se conoce, como el relato de Adán y Eva, que vivían en el paraíso y todo eso. Para mí básicamente eso sería libertad, o sea, un mundo en el cual no, pues no haya cosas como el dinero, la jerarquía de poderes y todo ese tipo de factores.